¿Alguna vez te has sentido completamente perdido, sin saber qué dirección tomar en tu vida? ¿Y si te dijera que la clave para ese cambio radical que buscas reside en la conversación que tienes contigo mismo cada día? Muchos piensan que transformar la vida lleva años, pero yo estaba perdido y logré un cambio fundamental en solo 7 días ajustando mi diálogo interno. En este video, te revelaré exactamente cómo me hablaba a mí mismo durante ese tiempo oscuro y cómo puedes usar esta misma técnica para empezar a transformar tu realidad desde hoy mismo. Prepárate para descubrirlo. ¿Alguna vez has sentido que una fuerza invisible te impide avanzar, sin importar cuánto te esfuerces? Estaba en ese punto oscuro y el culpable vivía dentro de mí. Me sentía completamente perdido, como si navegara en un mar inmenso sin brújula ni estrellas que me guiaran. Cada mañana era un desafío levantarme, porque no encontraba un propósito claro, una razón que me impulsara a enfrentar el día. Las decisiones, incluso las más pequeñas como que desayunar, se sentían abrumadoras. Ni hablar de las grandes decisiones sobre mi futuro, mi carrera o mis relaciones, esas simplemente las evitaba, las postergaba indefinidamente. Vivía en una especie de neblina constante, donde la confusión era mi estado natural y el estancamiento mi única compañía. Miraba a mi alrededor y veía a otras personas avanzar, conseguir metas, construir vidas, y yo sentía que estaba atrapado en el mismo lugar, dando vueltas en círculos sin llegar a ninguna parte. Esta sensación de estar perdido no era solo mental, se reflejaba en mi energía, en mi falta de motivación para emprender nuevos proyectos o incluso para disfrutar de las cosas que antes me gustaban. Era como si una pesada ancla me mantuviera inmóvil, sin importar cuánto intentara nadar hacia la orilla. Esa fuerza invisible se alimentaba de pensamientos que susurraban constantemente en mi mente. No soy suficiente, me decía una y otra vez. Recuerdo una oportunidad laboral que se presentó, una que objetivamente se alineaba con mis habilidades y experiencia. Pero antes incluso de enviar mi currículum, la voz interna comenzó su ataque. ¿Para qué intentarlo? Hay gente mucho más preparada que tú. No vas a conseguirlo, solo te expondrás al rechazo. Y le creí. Ni siquiera lo intenté. Dejé pasar la oportunidad, convenciéndome de que era lo correcto, que me estaba ahorrando una decepción. Pero en el fondo, sabía que me estaba rindiendo antes de empezar, saboteado por esa creencia de no ser valioso. Otro pensamiento recurrente era: esto es muy difícil para mí. Quería aprender una nueva habilidad, algo que me atraía desde hacía tiempo, como tocar un instrumento musical. Compré el instrumento, busqué tutoriales, empecé con entusiasmo. Pero a las primeras dificultades, cuando las notas no sonaban como debían o mis dedos se sentían torpes, esa frase aparecía con fuerza: esto es demasiado complicado para ti. No tienes el talento natural. Nunca lo vas a lograr. Y así, el instrumento terminaba acumulando polvo en un rincón. No era que realmente fuera imposible, sino que mi mente me convencía de mi propia incapacidad antes de darme la oportunidad real de perseverar y aprender. Estas ideas no eran conscientes la mayor parte del tiempo, eran como un ruido de fondo, una programación automática que dictaba mis reacciones y decisiones. Esta negatividad constante se manifestaba de formas muy sutiles en mi día a día, envenenando casi cada aspecto de mi vida. La procrastinación se convirtió en mi sombra. Tenía una lista interminable de tareas importantes, proyectos personales que anhelaba desarrollar, pero siempre encontraba una excusa para posponerlos. No tengo tiempo ahora, no estoy de humor, necesito investigar más antes de empezar. En realidad, lo que me paralizaba era el miedo alimentado por mi diálogo interno, miedo a no hacerlo perfecto, miedo a confirmar mis propias inseguridades. Así que optaba por la gratificación instantánea de tareas triviales, dejando lo importante para un mañana que nunca llegaba, lo cual solo aumentaba mi sensación de fracaso y mi estrés. El miedo al fracaso era otro monstruo que crecía con cada pensamiento negativo. Evitaba cualquier situación que implicara un riesgo, cualquier desafío que pudiera exponerme.
Prefería la comodidad incómoda de lo conocido, aunque me sintiera infeliz, antes que aventurarme a buscar algo mejor y enfrentar la posibilidad de fallar. Este miedo me hizo rechazar invitaciones, oportunidades de crecimiento y me mantuvo en una zona de confort que, irónicamente, se sentía cada vez más como una prisión. Mis relaciones también se vieron afectadas. La constante autocrítica me hacía sentir inseguro con los demás. A veces, interpretaba comentarios neutrales como críticas personales o me distanciaba emocionalmente por miedo a no ser aceptado tal como era. Esta tensión interna se proyectaba hacia afuera, dificultando la conexión genuina con las personas que me importaban, porque siempre estaba filtrando todo a través de mi propia negatividad y mi percepción de ser inadecuado. Todo esto es lo que se conoce como diálogo interno negativo. Es esa conversación continua que tenemos con nosotros mismos, dentro de nuestra cabeza. Cuando ese diálogo está lleno de críticas, dudas y miedos, opera a un nivel subconsciente, casi como un piloto automático defectuoso. Un principio psicológico básico es que nuestros pensamientos influyen directamente en nuestras emociones y comportamientos. Si constantemente me digo a mí mismo que no puedo hacer algo, empezaré a sentirme incapaz y, consecuentemente, evitaré intentarlo o me rendiré fácilmente. Es como si el cerebro aprendiera un camino neuronal, una costumbre de pensar de forma negativa y la refuerza con cada repetición. Estos pensamientos automáticos negativos son a menudo distorsiones de la realidad, como ver todo en blanco y negro o generalizar un error como una prueba de incompetencia total. Pero en ese momento, yo no lo veía así. Para mí, esas voces eran la verdad. Recuerdo una meta específica que no alcancé debido a este autosabotaje. Quería iniciar un pequeño proyecto en línea, algo que me apasionaba y en lo que había invertido tiempo investigando. Tenía la idea clara, había diseñado un plan básico, pero a la hora de dar el paso de lanzarlo, de hacerlo público, me congelé. La voz interna me bombardeaba, ¿y si a nadie le interesa? ¿Y si la gente critica tu trabajo? Vas a perder tiempo y dinero para nada. No estás listo, te falta preparación. Cada uno de estos pensamientos era como un ladrillo más en el muro que yo mismo construía alrededor de mi meta. Me enfoqué tanto en los posibles resultados negativos que me convencí de que fracasar era inevitable. Así que, el proyecto nunca vio la luz. Lo guardé en un cajón, junto con mis esperanzas, y me quedé con la amarga sensación de haber renunciado a algo importante para mí, no por falta de capacidad, sino por mi propia mente. La oportunidad se perdió y la frustración se acumuló. Mi estado emocional era un desastre. Vivía con una fatiga constante, no solo física por dormir mal y la tensión, sino una fatiga del alma. Me sentía agotado de luchar contra mí mismo, agotado de escuchar esa crítica interna que no me daba tregua. La alegría era un recuerdo lejano, y el mundo a mi alrededor parecía haber perdido su color, todo se veía en tonos de gris. Sentía que estaba flotando sin rumbo, sin energía, viendo cómo la vida pasaba de largo mientras yo me hundía cada vez más en mi propio desencanto. La sensación de estar desperdiciando mi potencial, de no estar viviendo la vida que quería y podía vivir, se había vuelto una carga pesadísima. Cada día era una repetición del anterior, un ciclo de pensamientos negativos, emociones dolorosas y comportamientos de autosabotaje. Ya no era un susurro, esa voz negativa se había convertido en un grito constante que ahogaba cualquier atisbo de esperanza. Miraba mi futuro y solo veía más de lo mismo, y esa perspectiva me aterraba. Realmente sentía que había tocado fondo, que no podía caer más bajo en términos de cómo me sentía conmigo mismo y con mi vida. El catalizador, ese momento que hizo rebosar el vaso, llegó de una forma aparentemente pequeña, pero que para mí fue la gota que lo colmó todo. Estaba intentando completar un curso online, algo que me interesaba genuinamente y por lo que había pagado. No era la primera vez que intentaba algo así, ya tenía un historial de empezar cosas con ilusión para luego abandonarlas. Pero esta vez, me había prometido que sería diferente.
Le puse esfuerzo las primeras semanas, pero poco a poco, la voz interna comenzó su trabajo de desgaste. Esto es muy complicado para ti, no tienes la disciplina necesaria, mira, ya te estás atrasando, nunca lo vas a terminar. Y así, un día, simplemente dejé de entrar a la plataforma del curso. Pasaron los días, luego las semanas, y la culpa por haberlo abandonado crecía. Una noche, creo que era un martes, me encontré despierto a las 2 de la madrugada, incapaz de dormir. La ansiedad me consumía. Estaba sentado en el borde de mi cama, en la oscuridad, y el peso de ese nuevo fracaso, sumado a todos los anteriores, me aplastó. La intensidad emocional de ese instante fue brutal. Sentí una desesperación profunda, una sensación de ser un completo inútil, un caso perdido. Las lágrimas empezaron a brotar sin control, no eran lágrimas de tristeza suave, sino de una angustia cruda, de sentirme completamente roto por dentro. Pensé, así va a ser el resto de mi vida. Fracaso tras fracaso, siempre sintiéndome así de mal. Y esa idea me heló la sangre. Pero entonces, en medio de esa oscuridad y esa desesperación absoluta, algo cambió. Fue como si, al tocar el fondo más profundo, algo dentro de mí rebotara. De la desesperación nació una rabia sorda. Una rabia contra esa voz, contra esa parte de mí que me estaba destruyendo. Y con esa rabia surgió una chispa minúscula, casi imperceptible, de determinación. Una voz diferente, muy débil al principio, que dijo, no. No quiero esto. Este momento de quiebre no fue una derrota final, aunque se sintió así al principio. Fue, paradójicamente, el inicio de mi verdadera lucha por el cambio. Tocar fondo de esa manera me hizo darme cuenta de que no tenía nada más que perder. Seguir como estaba era inaceptable. Cualquier cosa, incluso el esfuerzo incierto de intentar cambiar, era mejor que la certeza de seguir viviendo en esa miseria autoimpuesta. Comprendí que la verdadera derrota era rendirme a esa negatividad, permitir que siguiera dictando mi vida. Así que, ese momento de máxima oscuridad fue también el momento de la primera luz, la decisión de empezar a pelear. El miedo seguía ahí, por supuesto. Cambiar mi forma de pensar, enfrentar esa voz que era tan familiar, tan parte de mí, era aterrador. La negatividad, aunque dolorosa, era conocida, era mi zona de confort tóxica. Salir de ahí significaba entrar en un territorio desconocido, y eso siempre da miedo. Pero en ese instante, la necesidad de cambiar, el deseo profundo de vivir de otra manera, se volvió mucho más fuerte que el confort de esa negatividad familiar. El dolor de seguir igual superó al miedo a lo desconocido. Era como si una parte de mí, una parte que había estado dormida o silenciada durante mucho tiempo, despertara y dijera, ya es suficiente. Quiero vivir, de verdad. Esta necesidad se convirtió en una fuerza poderosa, una motivación interna que nunca antes había sentido con tanta claridad. Si comparo mi estado mental antes y después de esa decisión crucial, el cambio, aunque sutil al principio, fue significativo. Antes, me sentía una víctima pasiva de mis pensamientos y emociones. Creía que yo era esa voz negativa, que esas críticas eran la verdad sobre mí. Después de esa noche, aunque la voz seguía ahí, tan ruidosa como siempre, algo había cambiado en mi relación con ella. Empecé a verme a mí mismo como alguien separado de esos pensamientos. Nació una especie de observador interno, alguien que podía escuchar la voz sin necesariamente creerle todo. Fue el inicio de una nueva perspectiva, mis pensamientos no eran hechos, eran solo pensamientos. Y si eran solo pensamientos, quizás podía aprender a no hacerles tanto caso, o incluso a cambiarlos. No es que de repente me volviera positivo y seguro de mí mismo, pero había una grieta en la armadura de la negatividad. Por primera vez en mucho tiempo, sentí una pizca de poder personal, la sensación de que tal vez yo podía tener algo que decir en cómo me sentía. Quiero enfatizar que este momento no fue mágico.
No hubo una revelación divina ni una solución instantánea que lo arreglara todo. Fue una elección consciente, muy difícil, hecha en un momento de profunda vulnerabilidad y dolor. Fue la decisión de tomar responsabilidad por mi mundo interno. Entendí que nadie iba a venir a rescatarme de mis propios pensamientos. Si quería un cambio, tenía que hacerlo yo. Fue una elección que requirió coraje, el coraje de enfrentar la parte más oscura de mí mismo y decir basta. No fue fácil, y sabía que el camino por delante sería duro, pero la alternativa era simplemente impensable. El momento exacto en que decidí cambiar mi conversación interna, el momento en que dije basta ya, fue esa noche de martes, alrededor de las 2 de la mañana. Estaba sentado en el borde de mi cama, sintiéndome completamente devastado por haber abandonado una vez más ese curso online, que era solo un símbolo de tantos otros sueños y proyectos abandonados. La voz en mi cabeza era implacable: eres un fracasado. Nunca terminas nada. No sirves para nada. Y en medio de ese torbellino de autocrítica y desesperación, una claridad fría y cortante me atravesó como un rayo. Me pregunté, con una sinceridad brutal, si sigo escuchando esta voz, si sigo viviendo así, ¿cómo será mi vida en 5, 10, 20 años? ¿Es esto realmente lo que quiero para mí? Y la respuesta, que brotó desde lo más profundo de mi ser, fue un no rotundo, un no que no fue un grito externo, sino una certeza interna, absoluta, inamovible. En ese preciso instante, con lágrimas todavía en los ojos pero con una nueva firmeza en mi interior, tomé la decisión: iba a luchar contra esa voz. Iba a aprender a hablarme de otra manera, aunque no tuviera la menor idea de cómo empezar. Pero la decisión estaba tomada. Era el punto de partida. Una vez tomada la decisión, el siguiente paso era entender contra qué luchaba exactamente. ¿Qué había dentro de mi cabeza? Tomar la decisión de cambiar fue solo el comienzo. Luego vino el desafío de entender los laberintos de mi propia mente. Lo que descubrí me dejó sin palabras. Después de esa noche en que dije basta, supe que no podía seguir ignorando lo que pasaba dentro de mi cabeza. Así que me propuse una tarea: convertirme en una especie de detective de mis propios pensamientos. Decidí que, durante los siguientes días, iba a observar mi mente como nunca antes lo había hecho. No se trataba de juzgarme, al menos no al principio, sino simplemente de escuchar, de prestar atención a esa conversación interna que había estado ocurriendo sin mi permiso consciente durante tanto tiempo. Llevaba conmigo una pequeña libreta y un bolígrafo a todas partes. Cada vez que me sentía mal, ansioso, triste o desmotivado, me detenía un momento y trataba de identificar el pensamiento exacto que había precedido a esa emoción. Al principio, era difícil. Los pensamientos eran rápidos, escurridizos, como peces que se escapan de las manos. Muchas veces, solo sentía la emoción negativa, la angustia o la pesadez, pero no podía señalar que la había causado. Pero no me rendí. Seguí insistiendo, practicando esa autoobservación con la paciencia de quien busca un tesoro escondido. El proceso de identificar y anotar estos pensamientos negativos recurrentes fue, sinceramente, muy incómodo al principio. Fue como abrir una puerta a una habitación oscura y desordenada que había mantenido cerrada durante años. No me gustaba lo que encontraba allí. Cada pensamiento negativo que anotaba era una pequeña puñalada, una confrontación con la cruda realidad de cómo me estaba tratando a mí mismo. Descubrir la frecuencia con la que estos pensamientos aparecían fue lo que realmente me sorprendió. Era constante. Desde que me levantaba hasta que me acostaba, mi mente parecía estar programada para encontrar lo negativo, para criticarme, para dudar de mí. Eran cientos, quizás miles de pequeños pinchazos diarios. Me di cuenta de que vivía bajo una lluvia constante de negatividad interna que yo mismo generaba. Pensamientos como: no lo vas a lograr, esto es demasiado para ti, seguro que sale mal, no eres lo suficientemente bueno /listo /fuerte aparecían ante cualquier pequeño desafío o incluso sin motivo aparente.
La naturaleza de estos patrones también me impactó, eran repetitivos, casi como un disco rayado, y muchos se contradecían entre sí, pero todos tenían el mismo efecto, minar mi confianza y mi energía. Fue un shock ver en papel la magnitud del problema. Poco a poco, al revisar mis notas, empecé a ver que no eran pensamientos aislados, sino que seguían ciertos patrones, como si mi mente tuviera unas reglas para pensar en negativo. Identifiqué varios, pero hubo 3 que eran especialmente destructivos y recurrentes en mi caso. El primero era lo que se conoce como *** pensamiento de todo o nada ***, también llamado pensamiento dicotómico o en blanco y negro. Para mí, esto significaba que si las cosas no eran perfectas, entonces eran un completo fracaso. No había términos medios. Por ejemplo, si empezaba una dieta y un día comía algo que no debía, mi pensamiento inmediato era, ya lo arruiné todo. No sirvo para esto. Mejor lo dejo. En lugar de ver ese desliz como algo pequeño y retomar la dieta al día siguiente, lo convertía en una catástrofe total que invalidaba todo el esfuerzo anterior. Otro ejemplo era en el trabajo. Si un proyecto no salía exactamente como lo había planeado, aunque el resultado general fuera bueno, yo lo consideraba un desastre. Si no es perfecto, es un fracaso era mi lema no dicho. Este patrón me generaba una presión enorme y me impedía disfrutar de los progresos o aprender de los errores, porque cualquier imperfección era vista como una derrota total. El segundo patrón destructivo que descubrí era la *** generalización excesiva ***. Esto es cuando tomas un evento negativo aislado y lo conviertes en una regla universal, como si fuera a repetirse siempre. Si fallaba en algo, por ejemplo, si una presentación no salía tan bien como esperaba, mi mente no se quedaba en esta presentación no fue mi mejor trabajo. No, mi mente saltaba a conclusiones mucho más amplias y devastadoras, nunca hago nada bien. Siempre arruino las cosas importantes. Soy un desastre en público. O si alguien me rechazaba, ya fuera en una amistad o en una cita, inmediatamente pensaba, nadie me quiere. Siempre estaré solo. Una sola experiencia negativa se convertía en la prueba irrefutable de que todo siempre iba a salir mal en esa área de mi vida. Este patrón era terrible porque me hacía sentir desesperanzado, como si estuviera condenado a repetir los mismos errores y sufrir las mismas decepciones una y otra vez, sin importar lo que hiciera. Cerraba la puerta a la posibilidad de que las cosas pudieran ser diferentes en el futuro. Y el tercer gran saboteador era el *** filtro mental negativo ***. Esto es como llevar unas gafas oscuras que solo te permiten ver las cosas malas de cualquier situación, mientras que todo lo positivo queda invisible o minimizado. Recuerdo recibir comentarios sobre un trabajo que había hecho, me dieron 10 halagos y una pequeña sugerencia de mejora. ¿En qué me enfocaba yo? Exacto, en la única sugerencia. Los 10 comentarios positivos eran como si no existieran. Mi mente los descartaba y se obsesionaba con ese único punto negativo, dándole vueltas y magnificándolo hasta convertirlo en una prueba más de mi supuesta incompetencia. Podía pasarme algo bueno, como recibir un cumplido o lograr una pequeña meta, pero mi filtro mental rápidamente encontraba algo para empañarlo, sí, pero podría haber sido mejor, o fue solo suerte, o seguro que no dura. Era como si mi mente tuviera un imán para lo negativo y un repelente para lo positivo. Este patrón me robaba la alegría de los pequeños logros y me mantenía en un estado constante de insatisfacción y preocupación. Lo más importante que entendí durante este proceso de autoobservación fue que estos patrones de pensamiento, el todo o nada, la generalización excesiva, el filtro negativo, no eran yo. No definían quién era yo como persona. Eran hábitos mentales, formas de pensar aprendidas y reforzadas a lo largo del tiempo, probablemente desde la infancia, a través de experiencias o mensajes que había internalizado. Y si eran hábitos aprendidos, eso significaba que también podían desaprenderse y reemplazarse por hábitos más saludables y constructivos. Esta comprensión fue una fuente de alivio inmensa.
Ya no me sentía condenado a ser así para siempre. Compartir esto me hace sentir vulnerable, porque es admitir cuán duro era conmigo mismo. Pero al mismo tiempo, empezar a nombrar y entender a estos enemigos internos me dio una sensación de empoderamiento. Era como si, al ponerles nombre, les quitara parte de su poder oculto. Ya no eran sombras indefinidas que me atormentaban, sino patrones concretos que podía empezar a identificar y, con suerte, a combatir. Dejé de ser una víctima pasiva de mi propia mente y empecé a verme como alguien que podía intervenir activamente en ese proceso. Fue como si me dieran el mapa de mi propia cárcel mental, y con ese mapa, la posibilidad de encontrar una salida. Este autoanálisis, este proceso de descifrar los códigos ocultos de mi pensamiento, fue absolutamente crucial para los siguientes pasos de mi transformación. Sin entender primero cómo funcionaba mi negatividad, qué formas tomaba, cuáles eran sus trucos favoritos, cualquier intento de cambio habría sido como dar palos de ciego. Necesitaba conocer al enemigo para poder desarrollar estrategias efectivas. Fue la base sobre la cual pude empezar a construir un nuevo diálogo interno. Así que, ¿qué patrones destructivos de pensamiento descubrí que tenía y que me estaban limitando enormemente? Principalmente, eran tres: el ** pensamiento de todo o nada **, que me hacía ver las cosas en extremos de perfecto o fracaso total; la ** generalización excesiva **, que convertía un solo evento negativo en una regla de vida; y el ** filtro mental negativo **, que me hacía enfocarme solo en lo malo y ignorar lo bueno. Estos tres eran los arquitectos principales de mi autosabotaje y mi infelicidad. Entenderlos fue el primer gran paso hacia la liberación. Identificar los patrones fue revelador, doloroso pero revelador. Pero, ¿cómo silenciarlos o, mejor aún, cómo cambiarlos? Empecé por algo que parecía pequeño pero que resultó ser muy poderoso: eliminar ciertas palabras y frases de mi diccionario mental. Algunas palabras tienen el poder de construirnos o destruirnos desde adentro. Yo descubrí 5 frases que estaban envenenando mi mente sin que me diera cuenta, y eliminarlas de mi vocabulario interno fue un antes y un después en mi camino. Después de identificar esos patrones de pensamiento negativos, me di cuenta de que se alimentaban de frases muy específicas que yo repetía constantemente, como un loro. Estas frases eran como el combustible para mis miedos y mis inseguridades. Así que decidí que era hora de hacer una limpieza profunda de mi vocabulario interno, de prohibirme ciertas expresiones que solo servían para mantenerme atascado y sintiéndome mal. No fue algo que pasó de la noche a la mañana, requirió una atención y un esfuerzo conscientes. El mayor desafío fue, al principio, ser consciente de estas frases en tiempo real. Estaban tan arraigadas en mi forma de hablarme a mí mismo que salían en automático. Tenía que estar muy alerta, casi como un vigilante, para cacharme en el acto de pronunciarlas mentalmente. Y cuando me daba cuenta, el siguiente paso era detenerme. Literalmente, a veces me decía a mí mismo en voz alta: para. Luego, venía el esfuerzo de buscar una alternativa, una forma diferente de ver la situación o de hablarme sobre ella. Al principio me sentía un poco tonto, como si estuviera discutiendo conmigo mismo, pero sabía que era necesario. Era como reeducar una parte de mi cerebro que se había acostumbrado a un camino muy negativo. La tentación de volver a las viejas frases era fuerte, porque eran cómodas, familiares, aunque tóxicas. Pero la determinación de cambiar era aún más fuerte. La primera frase que desterré por completo de mi mente fue ** no puedo **. Esta era, quizás, la más paralizante de todas. Cada vez que enfrentaba un desafío, una tarea nueva, o algo que me sacaba de mi zona de confort, la primera reacción de mi cerebro era un rotundo no puedo hacerlo. Esta frase era dañina porque me quitaba todo mi poder personal antes incluso de intentarlo. Era una profecía autocumplida. Si me decía a mí mismo que no podía, entonces ni siquiera ponía el esfuerzo necesario, o me rendía a la primera dificultad,
confirmando así mi creencia inicial. El impacto en mi mentalidad era devastador, me sentía incapaz, débil, sin recursos. Empecé a reemplazar no puedo con preguntas como ¿cómo podría hacerlo? O afirmaciones más realistas como esto es un desafío, pero voy a intentarlo paso a paso, o quizás no sé cómo hacerlo ahora, pero puedo aprender. Este simple cambio abrió un mundo de posibilidades. De repente, los problemas no eran muros infranqueables, sino obstáculos que podía intentar rodear o escalar. La segunda frase prohibida fue el uso indiscriminado de asterisco asterisco siempre y nunca asterisco asterisco con connotaciones negativas. Frases como yo asterisco siempre asterisco lo arruino todo o yo asterisco nunca asterisco voy a conseguir lo que quiero. Estas palabras son destructivas porque generalizan situaciones específicas y las convierten en verdades absolutas y permanentes sobre mí o sobre mi vida. Alimentaban directamente mi patrón de generalización excesiva. Si cometía un error, mi mente saltaba a siempre cometo errores. Si algo no salía bien, era nunca tengo suerte. Esto me hacía sentir atrapado, sin esperanza de cambio, como si estuviera condenado a repetir los mismos patrones una y otra vez. El alivio al empezar a eliminar estas palabras fue enorme. Comencé a ser más específico y realista. En lugar de siempre llego tarde, me decía hoy llegué tarde, necesito organizarme mejor para la próxima. En vez de nunca me entienden, pensaba en esta situación particular, no logré comunicarme claramente. Este cambio me permitió ver cada situación como única y me dio la oportunidad de aprender y mejorar, en lugar de sentirme definido por un supuesto destino inmutable. La tercera frase que erradiqué fue asterisco asterisco debería. O tengo que, asterisco asterisco. Frases como debería estar haciendo más ejercicio, tengo que ser más productivo, debería ser más como tal persona. Aunque pueden parecer motivadoras, para mí estaban cargadas de culpa, presión y autorreproche. La palabra debería implicaba que no estaba cumpliendo con alguna expectativa, ya fuera mía o de otros, y me hacía sentir constantemente en falta, como si nunca fuera suficiente. Tengo que añadía una sensación de obligación pesada, quitándome la alegría o la elección personal en mis acciones. Estas frases me generaban mucha ansiedad y resistencia. Empecé a cambiarlas por frases como quiero hacer más ejercicio porque me hace sentir bien, o elijo ser más productivo en esta tarea porque me acerca a mis metas, o me gustaría desarrollar esta cualidad. Este cambio de lenguaje transformó las tareas de obligaciones agobiantes a elecciones conscientes, dándome una sensación de control y motivación interna. Se trataba menos de juzgarme y más de enfocarme en lo que realmente deseaba y por qué. La cuarta frase que eliminé de mi vocabulario mental fue asterisco asterisco es mi culpa asterisco asterisco, especialmente cuando la usaba de forma automática para todo lo que salía mal, incluso si no era enteramente mi responsabilidad. Aunque asumir responsabilidad es importante, yo la llevaba al extremo, cargando con culpas que no me correspondían o magnificando mis errores hasta sentirme una mala persona. Si él está de mal humor, es mi culpa, si el proyecto falló, es enteramente mi culpa. Esta frase me llenaba de vergüenza y tristeza y me hacía sentir muy pequeño. Empecé a analizar las situaciones con más objetividad, preguntándome, ¿qué parte de esto es realmente mi responsabilidad y qué parte no lo es? Aprendí a aceptar mi parte cuando correspondía, pero sin cargar con el peso del mundo. La alternativa se convirtió en asumo mi responsabilidad por acción específica y aprenderé de esto, o esta situación fue el resultado de varios factores, y yo contribuí de esta manera. Esto me permitió aprender de mis errores sin destruirme emocionalmente y a ser más justo conmigo mismo. Y la quinta frase prohibida, que alimentaba mi ansiedad de forma increíble, era asterisco asterisco y sí. Asterisco asterisco, seguida de un escenario catastrófico. ¿Y si fallo? ¿Y si hacen el ridículo? ¿Y si pasa lo peor? Mi mente era experta en crear los peores escenarios posibles ante cualquier situación nueva o incierta. Esta frase me mantenía en un estado de alerta constante, esperando siempre el desastre.
Gastaba una cantidad enorme de energía preocupándome por cosas que, en la mayoría de los casos, nunca sucedían. El impacto era un miedo paralizante que me impedía tomar acción o disfrutar del presente. Comencé a detener ese y sí negativo y a reencuadrarlo. A veces lo convertía en un y si sale bien. Otras veces, simplemente me decía no puedo controlar el futuro, pero puedo controlar cómo me preparo y cómo reacciono ahora. O incluso, cuando el pensamiento era muy persistente, me preguntaba, ¿y si pasara eso malo, qué haría? ¿Cómo lo manejaría? Esto me ayudaba a sentirme más preparado y menos víctima de mis miedos imaginarios. Este ejercicio de eliminar y reemplazar frases, aunque pueda sonar simple, requirió una disciplina y una constancia enormes, especialmente al principio. No era solo un juego de palabras, era una reprogramación mental profunda. Hubo días en que me sentía cansado de estar tan vigilante, días en que las viejas frases volvían con fuerza. Pero recordaba por qué lo estaba haciendo, recordaba cómo me sentía antes, y eso me daba la fuerza para seguir. Fue un entrenamiento diario, constante. Cada pequeña victoria, cada vez que lograba detener una frase negativa y reemplazarla por una más constructiva, era un paso adelante. No se trataba de ser perfecto, sino de ser persistente. El efecto acumulativo de eliminar estas 5 frases de mi diccionario mental fue sorprendente. Poco a poco, empecé a sentir una ligereza que no había experimentado en años. Mi mente se sentía más clara, menos ruidosa, menos caótica. La ansiedad disminuyó notablemente. Empecé a tomar decisiones con más confianza y a enfrentar los desafíos con una actitud diferente, más abierta y con más recursos. Era como si me hubiera quitado un peso enorme de encima, un peso que yo mismo había estado cargando sin saberlo. Esta limpieza de mi lenguaje interno me demostró el increíble poder que tienen nuestras palabras para moldear nuestra realidad y nuestro estado de ánimo. Así que, para que lo tengas claro, estas son las 5 frases que eliminé de mi vocabulario mental y que cambiaron todo para mí. 1. No puedo la reemplacé por preguntas orientadas a la solución o afirmaciones de intento. 2. Siempre nunca en sentido negativo la sustituí por descripciones específicas de la situación. 3. Debería tengo que las cambié por quiero, elijo o me gustaría. 4. Es mi culpa usada indiscriminadamente la transformé en una asunción de responsabilidad específica y aprendizaje. 5. Y sí. Seguido de catástrofe la reencuadré hacia posibilidades positivas o planes de acción. Estas fueron mis herramientas iniciales para empezar a desmantelar la negatividad. Con estas frases fuera de mi sistema, o al menos con la conciencia y las herramientas para combatirlas, estaba listo para el primer gran paso activo en mi transformación de 7 días. ¿Pero qué pasó el primer día que intenté aplicar una técnica específica y cómo reaccionó mi mente, que ya estaba acostumbrada a sus viejos trucos? ¿Un cambio significativo en solo 24 horas? Si te soy sincero, yo también era muy escéptico. Pensaba que esas transformaciones rápidas eran solo cuentos. Pero probé una técnica específica el primer día de mis 7 días de cambio y me dio un impulso que no esperaba. Claro, mi cerebro, tan acostumbrado a sus viejos caminos, no se rindió tan fácilmente y presentó batalla. Recuerdo la mañana de ese día 1. Había dormido poco, dándole vueltas a la idea de que este era el comienzo. Sentía una mezcla de expectativa y un nerviosismo que me revolvía el estómago, ¿y si esto tampoco funcionaba? ¿Y si era otra falsa esperanza? La idea de fracasar de nuevo me aterrorizaba, pero la decisión de basta ya todavía resonaba con fuerza. Tenía que intentarlo. Había elegido mi primera herramienta, una que parecía simple pero que, según había leído, podía ser poderosa si se hacía con convicción.
La técnica que decidí usar ese primer día fue la de las *** afirmaciones poderosas escritas y recitadas ***. Sé que suena un poco cliché, y yo mismo lo pensaba. Pero después de identificar mis patrones negativos y las frases prohibidas, me di cuenta de que necesitaba contrarrestarlos activamente con mensajes opuestos. No se trataba solo de dejar de decirme cosas malas, sino de empezar a decirme cosas buenas y constructivas y decírmelas con intención. Así que, esa mañana, tomé una hoja de papel y un bolígrafo. Pensé en los pensamientos más destructivos que había identificado. Por ejemplo, contra mí no soy suficiente, escribí, soy capaz y valioso tal como soy. Tengo talentos únicos que aportar al mundo. Contra mí esto es muy difícil para mí, puse, aprendo y crezco con cada desafío. Tengo la inteligencia y la perseverancia para superar obstáculos. Para combatir mi filtro mental negativo, afirmé, elijo enfocarme en lo bueno de cada situación y de cada persona, incluyéndome a mí mismo. Creé unas 5 o 6 afirmaciones así, cortas, en presente y muy personales. Luego, las escribí varias veces, sintiendo cada palabra. Después, me puse de pie frente al espejo, me miré a los ojos, algo que me costaba muchísimo, y las recité en voz alta. Al principio, mi voz temblaba un poco. Me sentía ridículo, como un actor ensayando un papel que no se creía. Una parte de mi mente se burlaba, ¿en serio crees que decir estas tonterías va a cambiar algo? Pero seguí adelante. Las repetí varias veces, tratando de ponerle toda la emoción y convicción que podía reunir. Lo hice por la mañana, al mediodía y antes de dormir. Cada vez que un pensamiento negativo de los viejos conocidos intentaba colarse, me detenía y repetía mentalmente la afirmación correspondiente. Para mi sorpresa, ese primer día experimenté un impacto positivo casi inmediato. No fue una transformación milagrosa, no me convertí en una persona nueva de la noche a la mañana. Pero sentí un cambio sutil en mi estado de ánimo. Era como si una pequeña ventana se hubiera abierto en una habitación oscura, dejando entrar un rayo de luz. Noté una ligera disminución en la ansiedad que solía acompañarme constantemente. Hubo momentos durante el día en los que, ante una pequeña tarea que normalmente me habría generado estrés, me sentí un poco más calmado, un poco más capaz. Lo más importante fue que sentí una pizca de esperanza real, la primera en mucho tiempo. Era la sensación de que, quizás, solo quizás, esto podría funcionar. Esa pequeña chispa de optimismo fue suficiente para darme fuerzas para seguir. Ese día, por primera vez, sentí que tenía una herramienta activa para combatir la negatividad, no solo para observarla. Pero entonces llegaron el día 2 y el día 3, y con ellos, la rebelión de mi cerebro. Fue como si mi mente, al darse cuenta de que esto iba en serio, hubiera decidido contraatacar con todas sus fuerzas. Los viejos patrones de pensamiento negativo que había estado observando y tratando de cambiar volvieron con una intensidad brutal. La voz crítica interna se volvió más ruidosa, más insistente. Esto de las afirmaciones es una tontería, me decía. No te está funcionando. Sigues siendo el mismo de siempre. ¿A quién intentas engañar? Las dudas me asaltaron con fuerza. Recordaba fracasos pasados y mi mente los usaba como prueba de que este intento también fallaría. El escepticismo, que había disminuido un poco el primer día, regresó con ímpetu. ¿De verdad crees que repetir unas frases te va a cambiar la vida? La gente no cambia tan fácil. Sentí como la motivación inicial empezaba a tambalearse. Era como estar en una barca remando contra una corriente muy fuerte. Por cada palada que daba hacia adelante, la corriente parecía empujarme 2 hacia atrás. Durante esa rebelión interna, me sentí profundamente frustrado y desanimado. Hubo momentos en los que estuve muy cerca de abandonar, de decir, tenía razón mi mente, esto no sirve para nada. La tentación de volver a mis viejos hábitos de pensamiento era enorme, porque eran familiares, aunque dolorosos.
pero entonces recordaba mi porqué. Recordaba esa noche en la que había tocado fondo, la desesperación que había sentido. Sabía que no podía volver a eso. Así que me aferré a la persistencia como a un salvavidas. Aunque no sintiera la convicción, seguía repitiendo mis afirmaciones. Aunque la voz negativa gritara, yo intentaba, a veces con un hilo de voz, susurrar mi nueva verdad. Una estrategia que me ayudó fue escribir en un papelito mi razón más poderosa para cambiar y llevarla conmigo. Cuando la duda apretaba, sacaba el papel y lo leía. También intenté no luchar directamente contra los pensamientos negativos, sino reconocerlos, ahí estás otra vez, pensamiento de que no sirvo, y luego redirigir mi atención suavemente hacia mis afirmaciones o hacia la tarea que tenía entre manos. No siempre funcionaba, pero cada pequeño intento era una victoria. Lo que aprendí después, y que me hubiera gustado saber en ese momento, es que esta resistencia del cerebro es una parte completamente normal del proceso de cambio. Nuestro cerebro está programado para la eficiencia y la supervivencia, y eso significa que prefiere los caminos neuronales conocidos, los hábitos establecidos, aunque sean negativos. Son rutas familiares que no requieren mucho esfuerzo. Cuando intentamos crear nuevos hábitos de pensamiento, como el diálogo interno positivo, estamos literalmente intentando construir nuevas carreteras en nuestro cerebro. Y al principio, el cerebro se resiste. Prefiere seguir usando las viejas autopistas de la negatividad. Esta resistencia no significa que la técnica no esté funcionando o que seamos incapaces de cambiar. Simplemente significa que el cerebro está haciendo su trabajo de intentar mantener el status quo. Es una señal de que estamos saliendo de nuestra zona de confort. Durante esta fase crítica de resistencia, la autocompasión y la paciencia fueron cruciales, aunque difíciles de practicar. Era fácil caer en la autocrítica por no hacerlo bien o por seguir teniendo pensamientos negativos. Pero tuve que recordarme a mí mismo que estaba aprendiendo algo nuevo, que era un proceso, no un evento. Me dije que estaba bien sentirme frustrado, que estaba bien que fuera difícil. Ser amable conmigo mismo en lugar de castigarme por las recaídas me dio la fuerza para no tirar la toalla. Comprendí que cada vez que persistía a pesar de la resistencia, estaba fortaleciendo esos nuevos caminos neuronales. La paciencia era clave, porque los cambios profundos no ocurren de la noche a la mañana. Así que, para responder a la pregunta, ¿qué técnica específica utilicé el primer día que produjo resultados inmediatos? Fue la creación y repetición consciente de afirmaciones positivas y personalizadas escritas y recitadas con intención varias veces al día, especialmente frente al espejo. Esta técnica me dio ese primer empujón de esperanza y la sensación de tener una herramienta. Y luego, cómo afronté la resistencia de mi cerebro durante los días 2 y 3, lo hice a través del persistencia obstinada recordando constantemente mi porqué profundo, el dolor del que quería escapar. También, no luchando directamente contra los pensamientos negativos, sino reconociéndolos y redirigiendo mi enfoque. Y practicando la autocompasión en lugar de la autocrítica cuando las cosas se ponían difíciles. Acepté que la resistencia era parte del viaje y seguí adelante, un día a la vez, una afirmación a la vez. Fue como atravesar una tormenta sabiendo que, aunque el oleaje fuera fuerte, si seguía remando, eventualmente llegaría a aguas más calmas. Superar esa resistencia inicial, esos días 2 y 3 tan críticos, fue absolutamente clave. Demostró que podía aguantar la incomodidad del cambio. Pero sabía que necesitaba algo más para consolidar esta nueva forma de pensar a largo plazo, algo que pudiera integrar en mi rutina diaria de forma sencilla y sostenible para que el cambio no fuera solo flor de un día. Imagínate transformar tu actitud y energía para todo el día en solo 10 minutos. Sí, has oído bien.
Descubrí un ejercicio matutino, un pequeño ritual, que se convirtió en el pilar fundamental de mi nueva forma de pensar y de vivir. Fue el ancla que necesitaba. Después de superar la rebelión inicial de mi cerebro y de empezar a desterrar esas frases tóxicas de mi vocabulario, sabía que necesitaba algo más. Necesitaba una práctica diaria, algo sostenible que me ayudara no solo a mantener los cambios que estaba logrando, sino a profundizarlos. Las afirmaciones durante el día eran útiles, pero buscaba algo que pudiera hacer cada mañana, casi en piloto automático, para empezar el día con el pie derecho. Sabía que si no establecía un hábito sólido, corría el riesgo de que las viejas costumbres negativas volvieran a tomar el control poco a poco. Necesitaba algo simple, que no me llevara mucho tiempo, porque si era complicado o largo, sabía que encontraría excusas para no hacerlo. Quería una herramienta que pudiera integrar fácilmente en mi rutina, sin importar lo ocupado que estuviera. Algo que fuera mi escudo y mi impulso antes de enfrentar el mundo cada día. No fue fácil encontrar lo que me funcionaba. Experimenté con diferentes cosas. Primero probé con una meditación guiada de 20 minutos, pero a veces me costaba mucho concentrarme tan temprano, y la duración me parecía un poco larga para mantenerla todos los días sin falta. Luego intenté simplemente escribir 3 cosas por las que estaba agradecido. Eso me gustaba, me hacía sentir bien, pero sentía que me faltaba algo más, un componente más activo para programar mi mente para el día. Probé también con ejercicios de visualización más elaborados, imaginando mi futuro ideal, pero me resultaba un poco abstracto para una práctica diaria y rápida. Quería algo que me diera un impacto inmediato en cómo me sentía *ese mañana y cómo iba a afrontar *ese día. Pasé algunas semanas probando y ajustando, sintiéndome a veces un poco frustrado por no dar con la tecla exacta. No quería rendirme porque intuía que una rutina matutina era clave. Sabía que los primeros momentos del día tienen un poder inmenso para establecer el tono de las horas siguientes. Finalmente, después de varias pruebas, combinando elementos que me habían funcionado por separado, di con el ejercicio. Un ritual de solo 10 minutos que se adaptaba perfectamente a mí y que comenzó a dar resultados sorprendentes. Se componía de 4 pasos sencillos pero poderosos. El primer paso, que me tomaba unos *2 minutos era la gratitud enfocada *. Apenas abría los ojos, antes incluso de levantarme de la cama o mientras me preparaba un café, pensaba en 3 cosas específicas por las que me sentía agradecido en ese preciso momento. No cosas grandes o lejanas, sino pequeñas y presentes. Podía ser el sol entrando por la ventana, tener un techo sobre mi cabeza, la salud de un ser querido, o incluso el simple hecho de tener un nuevo día por delante. A veces las anotaba rápidamente en una libreta, otras simplemente las repasaba en mi mente, pero lo importante era sentir esa gratitud, dejar que me invadiera. Este simple acto cambiaba mi enfoque de lo que me faltaba o me preocupaba, a lo que ya tenía y valoraba. Empezar el día reconociendo lo bueno era como abrir las ventanas para que entrara aire fresco. El segundo paso, durante otros *3 minutos era la afirmación clave del día *. Tomaba una de las afirmaciones positivas que había estado trabajando, una que resonara especialmente conmigo ese día o que contrarrestara algún pensamiento negativo que hubiera notado recientemente. Por ejemplo, si me sentía un poco inseguro sobre una tarea, mi afirmación podía ser: confío en mis capacidades y aprendo de cada experiencia. Me la repetía a mí mismo con convicción, a veces en voz baja, otras mentalmente, pero siempre intentando conectar con la emoción detrás de las palabras. No era una repetición mecánica, sino un intento consciente de grabar ese mensaje positivo en mi subconsciente. Esto reforzaba la mentalidad que quería construir y me recordaba mi poder interno antes de que empezaran las exigencias del día. El tercer paso, que dedicaba unos *3 o 4 minutos *,
Era una visualización breve del éxito del día. Cerraba los ojos y me imaginaba teniendo un buen día. No grandes logros heroicos, sino pequeñas victorias cotidianas. Me veía afrontando una reunión con calma y confianza, terminando una tarea importante con satisfacción o teniendo una conversación agradable con alguien. Si sabía que tenía un desafío particular ese día, me visualizaba superándolo de la mejor manera posible, sintiéndome tranquilo y capaz. El objetivo era programar mi mente para esperar resultados positivos y para sentirme capaz de manejar lo que viniera. Verlo primero en mi mente hacía que luego fuera más fácil actuarlo en la realidad. Finalmente, el último paso, de * 1 o 2 minutos *, era establecer mi * intención del día *. Me preguntaba, ¿cómo quiero sentirme hoy? ¿Qué cualidad quiero cultivar? Y elegía una intención simple, como hoy voy a ser paciente, hoy voy a buscar oportunidades para sonreír, hoy voy a escuchar con atención o hoy voy a enfocarme en una tarea a la vez. Esta intención actuaba como una brújula para mis acciones y reacciones a lo largo del día. Tener una intención clara me ayudaba a mantenerme enfocado en cómo quería vivir ese día, en lugar de simplemente reaccionar a las circunstancias. ¿Por qué era efectivo este combo? La gratitud me ponía en un estado mental positivo. La afirmación reforzaba mis nuevas creencias sobre mí mismo. La visualización me preparaba para el éxito y disminuía la ansiedad. Y la intención me daba una dirección clara. Todo en solo 10 minutos. Empecé a notar los beneficios de practicar este ritual de 10 minutos de forma consistente muy pronto. Lo primero fue una mayor calma por las mañanas. Ya no empezaba el día corriendo y con la mente acelerada por las preocupaciones. Esos 10 minutos me centraban. También mi enfoque mejoró notablemente. Al tener una intención clara y haber visualizado un día positivo, me resultaba más fácil concentrarme en mis tareas sin dispersarme tanto. El optimismo se volvió más natural en mí. Empezaba a esperar cosas buenas del día, en lugar de anticipar problemas. Y quizás lo más importante, desarrollé una mayor resiliencia ante los desafíos diarios. Cuando algo no salía como esperaba, o cuando surgía un contratiempo, no me derrumbaba como antes. Me sentía más capaz de manejarlo, de buscar soluciones, de aprender y seguir adelante sin que eso arruinara todo mi día. Era como si tuviera un colchón emocional más fuerte. Este ritual matutino no solo combatía la negatividad que intentaba colarse, sino que, lo más importante, activamente cultivaba una mentalidad positiva y proactiva desde el mismo inicio del día. Ya no se trataba solo de evitar los pensamientos malos, sino de sembrar activamente pensamientos buenos, emociones positivas y una actitud de capacidad. Era como cuidar un jardín. No solo quitas las malas hierbas, sino que también plantas flores y riegas las semillas de lo que quieres que crezca. Empezar así cada mañana establecía un tono completamente diferente para las horas siguientes. Sentía que tomaba el control de mi día desde el primer momento, en lugar de ser una víctima de las circunstancias o de mi propio humor mañanero. Esta proactividad me daba una sensación de poder y propósito que antes me faltaba. Quiero destacar lo simple y accesible que es esta técnica. No necesitas ser un experto en meditación ni tener horas libres. Son solo 10 minutos. Cualquiera puede encontrar 10 minutos si realmente quiere hacer un cambio. Y aunque yo te comparto lo que a mí me funcionó, te animo a que encuentres tu propio ritual. Quizás para ti sea diferente, quizás combines otros elementos. Lo importante es que sea algo que resuene contigo, que te haga sentir bien y que puedas mantener de forma constante. Puedes empezar con solo 5 minutos y 10 te parecen mucho. Lo crucial es la intención y la consistencia. Este es tu camino, y tú tienes el poder de diseñar las herramientas que mejor te sirvan. Esta práctica matutina se convirtió en la culminación de mi transformación de 7 días. Los primeros días fueron la chispa, el despertar.
Eliminar las frases prohibidas y usar afirmaciones durante el día fueron pasos importantes. Pero este ritual de 10 minutos fue lo que realmente consolidó el cambio, lo que me dio una herramienta poderosa y sostenible para el crecimiento continuo, mucho más allá de esa primera semana. Se convirtió en mi ancla, mi momento sagrado para conectar conmigo mismo y empezar cada día con la mejor versión de mí. Me demostró que pequeños cambios consistentes pueden llevar a transformaciones enormes. Entonces, ¿cuál fue el ejercicio de la mañana que transformó mi actitud en solo 10 minutos diarios? Fue este ritual de 4 pasos, *** 1. Gratitud enfocada, 2 minutos, 2. Afirmación clave del día, 3 minutos, 3. Visualización breve del éxito del día, 3 a 4 minutos, y 4. Intención del día, 1 a 2 minutos, ***. Este simple conjunto de acciones, practicado con constancia, fue lo que me permitió no solo cambiar mi diálogo interno, sino también mi energía y mi perspectiva ante la vida. Te invito a que pruebes algo similar, a que te regales esos minutos cada mañana. Puede ser el inicio de algo grande para ti también. Estos 7 días, con sus desafíos y descubrimientos, fueron solo el comienzo de un viaje mucho más largo. Pero me enseñaron una verdad fundamental, una verdad poderosa sobre el increíble poder que todos, absolutamente todos, tenemos dentro de nosotros. La transformación más grande no está afuera. Está en el universo dentro de ti. Mis 7 días me enseñaron esto, la voz más importante es la tuya. Confía en lo que te dices a ti mismo. Yo estaba perdido, dominado por la negatividad. Pero tomé el control de mis pensamientos. Mi realidad cambió. Si yo pude, tú también puedes hacerlo. El poder está en tus palabras internas. Empieza hoy mismo. Ahora dime, ¿qué frase vas a empezar a cambiar en tu diálogo interno? Compártela en los comentarios. Queremos leerte y apoyarte. Únete a esta comunidad de transformadores. Juntos podemos crecer y lograr grandes cosas.